Deje mirar dos ejemplos de puntos convertidores en coordenadas rectangulares a coordenadas polares, y esta vez utilizaremos radiantes. El primer paso es identificar las coordenadas del punto dado. Este punto tiene puntos, que nos dice x igual 3 y igual menos 3. Ahora, si queremos expresar este punto en coordenadas polares, queremos determinar r y θ. Y, recuerde, hay un número infinito de maneras de expresar un punto en las coordenadas polares. Digamos que queremos tener un valor positivo para r y el menor valor positivo para θ. Si r es positivo, significa que el lado terminal del ángulo tendría que pasar por el punto dado. Así que el lado terminal de θ debería estar aquí. Entonces, a menudo es útil hacer un boceto de un triángulo de referencia para visualizar lo que está sucediendo aquí. Esto sería nuestro triángulo de referencia. Etiquetaríamos este lado del triángulo de referencia más 3 y este lado menos 3. Ahora, puedes reconocer este triángulo de referencia como un triángulo correcto 45-45-90, pero vamos a asumir que no reconocemos esto, y avanzamos y determinamos r y aquí con las fórmulas. Así que, de nuevo, si queremos el menor ángulo positivo para θ, va a ser el ángulo que tiene el lado inicial aquí y el lado terminal aquí. Y luego r va a ser la longitud de esta hipotenusa. Para determinar estos ángulos, tenemos estas fórmulas que pueden ayudarnos. Hemos r cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, que es solo el teorema pitagoriano. Y luego tenemos la ecuación tangente θ igual y dividido por x, mientras x no sea igual a 0. Básicamente estamos resolviendo este problema utilizando trigonometría de triángulo correcto. Comience por determinar el valor de r. Sabemos que r cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Tenemos 3 cuadrados más menos 3 cuadrados. Así que vamos a tener r cuadrado es igual a 9 más 9. Eso es 18. Así que ahora podemos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Esto dará a nosotros r iguales, bien, 18x así menos 9 por 2. Así que esto será más o. Y desde que estamos tratando de utilizar un valor positivo para r para nuestras coordenadas polares, vamos a usar para r. Ahora debemos determinar θ. Ahora dejemos ir adelante y determinar θ. De nuevo, debemos reconocer a θ basado en este isósceles triángulo correcto, pero nosotros asumiremos que no. Sabemos que θ igual y dividido por x. Bien. Y dividido por x sería menos 3 dividido por 3, o menos 1. Así que tomamos el tangente inverso en ambos lados de la ecuación, θ igual tangente inverso de menos 1. Vamos al calculadora y vamos a qué ángulo esto nos da. El primer paso es verificar el modo. Cambiemos el modo a radianos, presione Enter. Volver a la pantalla de inicio, segundo tangente menos 1. Ahora, no puedes reconocer esto, pero esto es realmente pi4 radianes. Vamos adelante y escriba esto abajo. Y luego vamos a ver nuestro dibujo. Ahora, radians pi4 sería un ángulo correcto para θ. Y aviso cómo pasaría el lado terminal a través el punto dado. Pero si realmente queremos tener el menor ángulo positivo para θ, que sería de 315 grados, o en radiantes que serían radiantes de 7 pi4. Vamos adelante y miremos un segundo ejemplo. El punto dado en coordenadas rectangulares sería. Y, de nuevo, vamos adelante y vea si podemos utilizar un valor positivo para r, lo que significa que el lado terminal de θ debería pasar por este punto. Así que este sería nuestro triángulo de referencia, donde etiquetaríamos esta pierna menos 4, esta pierna menos 3. Y esto sería r y, de nuevo, estamos tratando de determinar r y θ para este punto dado en coordenadas rectangulares. Tenemos r cuadrado igual menos 4 cuadrado más menos 3 cuadrado. Tenemos r cuadrado es igual a 16 más 9, eso 25. Bueno, este sale bien. R igual más or, 5. De nuevo, si queremos utilizar un valor positivo para r, luego vamos a usar más 5. Y entonces si queremos que L es el ángulo posible menor, eso sería este ángulo aquí. Bien, utilice nuestro tangente de ecuación triga θ igual y dividido por x,
y vea lo que nos da la calculadora. Soy dividido por x sería menos 3 dividido por menos 4, o más 3 4. Por lo tanto, θ sería igual a un tangente inverso de 3 4. Ahora, de inmediato puedo decirle que la calculadora no va a darnos el valor de función correcta, porque, recuerde, que el rango de tangente inverso es de 0 a pi radianes, o de 0 a pi 2 radians. Pero nos da la información que necesitamos para determinar lo que sería. Así que presionaremos secant, tangent 3 4, y nos va a dar un ángulo en el primer cuadrante, que es aproximadamente 64 radians. Bueno, 64 radianes tendrían un lado terminal que apunta en la dirección opuesta aquí, que estaría bien si cambiamos el seno de r. Recuerda, si r es negativo, el lado terminal de θ señalaría en la dirección opuesta. Entonces, si usamos este sería el mismo punto en las coordenadas polares. Pero si realmente queremos utilizar un valor positivo para r, este radio de 64 sería el ángulo de referencia en el tercer cuadrante. Así que nuestro ángulo θ en rojo aquí sería igual a los radians pi más 64. So 3.14 más 64 nos daría aproximadamente 3.78 radianos. Otra vez, ambos de estos representan el mismo punto. Uno tiene un valor positivo de r, y uno tiene un valor negativo para r. Espero que hayas encontrado este útil.